Bienvenidos a la parte final de la historia de Perú, espero que sea de su agrado. Desafíos y transformaciones para Perú, con el conflicto armado interno, la crisis económica y los cambios políticos marcando el paisaje social y político del país durante estas décadas. Durante la década de 1990, Perú experimentó una serie de cambios significativos en diversos ámbitos, incluyendo la política, la economía y la sociedad. Aquí tienes un resumen de los principales acontecimientos durante este periodo. Gobierno de Alberto Fujimori, elecciones de 1990. Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990 como un candidato relativamente desconocido, prometiendo combatir la corrupción y la crisis económica que afectaba al país. Políticas económicas. Fujimori implementó políticas económicas neoliberales, incluyendo la privatización de empresas estatales, la apertura al comercio internacional y la liberalización financiera, con el objetivo de estabilizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Autogolpe de 1992. En abril de 1992, Fujimori dio un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y asumiendo poderes dictatoriales para combatir la corrupción y el terrorismo. Este movimiento le otorgó un control casi absoluto sobre el país. Conflicto con Sendero Luminoso. Durante su gobierno, Fujimori intensificó la lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, logrando importantes avances en la desarticulación de la organización y la captura de su líder, Abimael Guzmán, en 1992. Crisis económica y reformas. Estabilidad económica. Las políticas económicas de Fujimori lograron estabilizar la economía peruana, reducir la inflación y atraer inversiones extranjeras, lo que contribuyó a un periodo de crecimiento económico moderado durante la década de 1990. Desafíos sociales. A pesar de la estabilidad económica, Perú enfrentó desafíos sociales significativos, incluyendo altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social, especialmente en las zonas rurales y marginadas del país. Eventos políticos clave. Elecciones de 1995 y 2000. Fujimori fue reelegido en las elecciones de 1995 en medio de acusaciones de fraude electoral y cuestionamientos a la legitimidad de su gobierno. En 2000, Fujimori ganó un tercer mandato en elecciones controvertidas y nuevamente cuestionadas por irregularidades. Sin embargo, poco después de asumir el cargo, renunció y huyó del país en medio de un escándalo de corrupción. Final del gobierno de Fujimori. La renuncia de Fujimori en 2000 marcó el final de una era en la política peruana y abrió el camino para una nueva etapa de transición democrática y reforma institucional en el país. La década de 1990 fue un periodo de transformación y controversia en la historia de Perú, caracterizado por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, la lucha contra el terrorismo y la insurgencia, así como por importantes cambios económicos y sociales. Estos años sentaron las bases para los acontecimientos posteriores en la historia del país y dejaron un legado complejo y disputado en la memoria colectiva de los peruanos. Siglo XXI. El año 2001 fue un año significativo para Perú, marcado por una serie de eventos políticos, económicos y sociales. Aquí tienes un resumen de los acontecimientos más destacados de ese año: crisis política y transición democrática, renuncia de Alberto Fujimori. A principios de 2000, el gobierno de Alberto Fujimori se vio envuelto en un escándalo de corrupción que desencadenó protestas masivas y cuestionamientos a su legitimidad. El 17 de noviembre de 2000, Fujimori renunció desde Japón, donde se encontraba en una visita oficial, anunciando su renuncia a la presidencia por fax. Transición democrática. Tras la renuncia de Fujimori, se estableció un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua, quien asumió la presidencia interina y convocó a elecciones generales para restaurar la democracia en el país. Elecciones presidenciales. Elección de Alejandro Toledo. En las elecciones presidenciales celebradas en abril de 2001, Alejandro Toledo, líder del partido político Perú Posible, fue elegido como presidente de Perú, convirtiéndose en el primer presidente de ascendencia indígena en la historia del país. Toledo ganó las elecciones con el 53% de los votos, derrotando a Alan García, quien había sido presidente de Perú en la década de 1980. Retos económicos y sociales. Crisis económica. El gobierno de Toledo heredó una economía debilitada por la crisis financiera y la recesión económica de finales de la década de 1990. Uno de sus principales desafíos fue restaurar la estabilidad económica y promover el crecimiento económico. Desigualdad y pobreza. A pesar de los esfuerzos por revitalizar la economía, Perú continuaba enfrentando altos niveles de desigualdad social y pobreza, especialmente en las áreas rurales y marginadas del país. Reconstrucción y justicia. Justicia y derechos humanos. Durante el gobierno de Toledo, se llevaron a cabo esfuerzos para abordar los abusos de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno de las décadas anteriores.
Se crearon comisiones de verdad y reconciliación para investigar los crímenes cometidos durante ese periodo. Reconstrucción y desarrollo. Se implementaron programas de reconstrucción y desarrollo para revitalizar las áreas afectadas por el conflicto armado interno y promover la inclusión social y económica en todo el país. El año 2001 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Perú, con la transición hacia un gobierno democrático después de la renuncia de Alberto Fujimori y la elección de Alejandro Toledo como presidente. Aunque se enfrentaron desafíos significativos en términos económicos y sociales, el país avanzó hacia la consolidación de la democracia y la búsqueda de la justicia y la reconciliación después de décadas de conflictos y autoritarismo. El periodo comprendido entre 2006 y 2011 en Perú fue testigo de importantes desarrollos políticos, económicos y sociales. Aquí tienes un resumen de los eventos más destacados durante estos años: gobierno de Alan García, 2006 a 2011, elección y segundo mandato. Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, fue elegido presidente de Perú por segunda vez en las elecciones presidenciales de 2006, derrotando a Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral. Políticas económicas. Durante su mandato, García continuó con políticas económicas neoliberales, promoviendo la inversión extranjera, la liberalización del comercio y la estabilidad macroeconómica. El crecimiento económico fue sólido durante gran parte de su mandato, impulsado por el aumento de la inversión y el boom de los precios de los productos básicos en el mercado internacional. Desafíos sociales. A pesar del crecimiento económico, Perú enfrentó desafíos persistentes en términos de desigualdad social, pobreza y acceso desigual a servicios básicos como salud y educación. Conflicto social en Bagua, 2009, protestas y violencia. En 2009, una serie de protestas en la región amazónica de Bagua se convirtieron en un conflicto violento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes indígenas que se oponían a la explotación de los recursos naturales en sus tierras. La violencia resultó en la muerte de varios policías y manifestantes, así como en una crisis política y social a nivel nacional. Elección de Ollanta Humala, 2011, elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales de 2011, Ollanta Humala, un exoficial militar y líder izquierdista, fue elegido presidente de Perú, derrotando a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Humala fue visto como un líder progresista que prometía un cambio en las políticas económicas y sociales del país. Continuidad y cambio. El gobierno de Humala representó una mezcla de continuidad y cambio en la política peruana. Si bien mantuvo la estabilidad económica y continuó con políticas de libre mercado, también implementó programas sociales para abordar la pobreza y la desigualdad. Avances en infraestructura y economía. Inversiones en infraestructura. Durante este periodo, Perú experimentó un auge en la construcción de infraestructura, incluyendo proyectos de carreteras, aeropuertos y energía, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad a nivel nacional e internacional. Crecimiento económico continuo. A pesar de la crisis financiera global, Perú logró mantener tasas de crecimiento económico sólidas durante gran parte de este periodo, impulsadas por la inversión en infraestructura, la expansión de sectores como la minería y la agricultura, y la estabilidad macroeconómica. El periodo entre 2006 y 2011 en Perú estuvo marcado por una combinación de estabilidad económica, desafíos sociales y cambios políticos significativos. Los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala enfrentaron diversos desafíos, pero también lograron avances en términos de desarrollo económico y social en el país. El periodo comprendido entre 2016 y 2021 en Perú fue una etapa marcada por cambios políticos significativos, desafíos económicos y sociales, así como por la crisis política y sanitaria desencadenada por la pandemia de COVID-19. Aquí tienes un resumen de los acontecimientos más destacados durante estos años. Elecciones presidenciales de 2016. Elección de Pedro Pablo Kuczynski. En las elecciones presidenciales de 2016, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, fue elegido presidente de Perú, derrotando a Keiko Fujimori en una reñida segunda vuelta electoral. Kuczynski, un economista y político de centro-derecha, asumió la presidencia con la promesa de impulsar reformas económicas y combatir la corrupción. Crisis política y renuncia de Kuczynski, crisis de gabinete y conflictos con el Congreso. Durante su mandato, Kuczynski enfrentó una serie de conflictos con el Congreso dominado por la oposición fujimorista, lo que dificultó la implementación de sus políticas y provocó tensiones políticas. Kuczynski realizó varios cambios de gabinete en un intento por abordar la crisis política y mantener la gobernabilidad. Renuncia de Kuczynski. En marzo de 2018, Kuczynski renunció a la presidencia de Perú luego de ser acusado de corrupción en medio de un escándalo político relacionado con la empresa brasileña Odebrecht. Su renuncia marcó el inicio de una nueva crisis política en el país y desencadenó una serie de eventos que llevaron a la sucesión presidencial.
Gobierno de Martín Vizcarra, ascenso al poder. Tras la renuncia de Kuczynski, Martín Vizcarra, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la presidencia de Perú en marzo de 2018, prometiendo combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. Lucha contra la corrupción. Vizcarra enfrentó el desafío de mantener la estabilidad política y avanzar en la lucha contra la corrupción en el país, especialmente después de los escándalos de Odebrecht que involucraron a políticos de alto nivel. Crisis política y crisis sanitaria. Disolución del Congreso. En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso peruano en medio de una disputa constitucional con la oposición, desencadenando una crisis política y una confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo. Se convocaron nuevas elecciones parlamentarias, que resultaron en la elección de un nuevo Congreso dominado por partidos de oposición. Pandemia de COVID-19. En 2020, Perú enfrentó una grave crisis sanitaria y económica debido a la pandemia de COVID-19. El país experimentó uno de los brotes más graves de la enfermedad en América Latina, lo que llevó al colapso del sistema de salud y a una recesión económica. Elecciones presidenciales de 2021, elección de Pedro Castillo. En las elecciones presidenciales de 2021, Pedro Castillo, un maestro rural y líder sindical de izquierda, fue elegido presidente de Perú, derrotando a Keiko Fujimori en una ajustada segunda vuelta electoral. La elección de Castillo marcó un cambio significativo en la política peruana y generó expectativas sobre el futuro del país bajo su liderazgo. El periodo entre 2016 y 2021 en Perú estuvo marcado por la inestabilidad política, la lucha contra la corrupción y los desafíos económicos y sociales, agravados por la pandemia de COVID-19. Los acontecimientos de estos años han moldeado el panorama político y social del país y han planteado importantes interrogantes sobre su futuro. Perú es un país rico en cultura y tradiciones y cuenta con una amplia variedad de festivales que reflejan la diversidad étnica, histórica y cultural de sus regiones. Aquí tienes una lista de algunos de los festivales más importantes en Perú. Festivales en Perú 1 Inti Raymi. Este festival, que se celebra el 24 de junio en Cusco y otras partes de la región andina, es una antigua celebración inca en honor al dios Sol, el Inti. Incluye ceremonias religiosas, música, danzas y representaciones teatrales que recrean rituales incaicos. 2. Fiesta del Sol, Cusco, es un evento que se celebra durante el mes de junio en Cusco, coincidiendo con el Inti Raymi. La Fiesta del Sol incluye desfiles coloridos, danzas folclóricas, música en vivo y diversas actividades culturales que conmemoran la herencia incaica. 3. Carnaval de Cajamarca. El Carnaval de Cajamarca, celebrado en febrero, es una de las festividades más grandes y animadas de Perú. Incluye desfiles de carros alegóricos, danzas, concursos de disfraces y una gran cantidad de actividades culturales y festivas. 4. Fiesta de la Candelaria, Puno, se lleva a cabo en febrero en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca. Es una celebración religiosa que combina elementos cristianos con rituales prehispánicos, incluyendo danzas tradicionales como la diablada y la morenada. 5. Virgen de la Candelaria, Puno. Esta festividad, también conocida como la Mamacha Candelaria, se celebra el 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria. Incluye coloridos desfiles, danzas, música en vivo y competencias de danzas folclóricas. 6. Semana Santa, Ayacucho. Ayacucho es famoso por sus celebraciones de Semana Santa, que incluyen procesiones religiosas, representaciones teatrales de la Pasión de Cristo y actividades culturales que atraen a visitantes de todo el país. 7. Coyurriti. Este festival, que se celebra en la región de Cusco en mayo o junio, es una mezcla de rituales religiosos andinos y cristianos. Incluye peregrinaciones a la montaña de Sinacara y ceremonias en honor al señor de Coyurriti. 8. Fiesta de la Vendimia, Ica, celebrada en marzo en la región vinícola de Ica. Esta fiesta celebra la cosecha de uvas y la producción de vino y pisco. Incluye desfiles, degustaciones, concursos y actividades relacionadas con la viticultura y la enología. Estos son solo algunos ejemplos de los festivales más importantes en Perú, pero hay muchos más que reflejan la riqueza cultural y la diversidad del país. Cada región tiene sus propias festividades y tradiciones, que vale la pena explorar para experimentar la auténtica cultura peruana. Perú es un país diverso con una rica herencia cultural, y cada región tiene sus propios trajes típicos que reflejan la historia, el clima y las tradiciones de su pueblo. Aquí tienes una lista de algunos de los trajes típicos más destacados de Perú. Trajes típicos de Perú 1. Traje de la Sierra Andina, pollera y montera. En la región andina, especialmente en lugares como Cusco y Ayacucho, las mujeres usan la pollera, una falda de colores brillantes con bordados elaborados, acompañada de una montera o chullo, un sombrero de lana con orejeras.
Chullo y poncho. Los hombres también usan el chullo, pero a menudo con un poncho, una prenda de lana gruesa que se lleva sobre los hombros y está decorada con diseños tradicionales. 2. Traje de la costa, traje marinera. En la costa norte de Perú, especialmente en Trujillo, se celebra la marinera, una danza tradicional. Las mujeres visten elegantes vestidos blancos con bordados coloridos y mantones de Manila, mientras que los hombres llevan trajes de marinera, que incluyen camisas blancas, pantalones oscuros y sombreros de ala ancha. Traje de chalán. El traje de chalán es utilizado por los hombres que participan en la danza de la marinera. Consiste en pantalones blancos ajustados, camisas de manga larga y sombreros de paja. 3. Traje de la selva, vestimenta Shipibo-Conibo. En la selva amazónica, grupos étnicos como los Shipibo-Conibo usan trajes elaborados con diseños geométricos. Las mujeres visten faldas y blusas pintadas a mano, mientras que los hombres llevan pantalones cortos y camisas decoradas. Traje aguajún. El pueblo aguajún, también conocido como aguaruna, utiliza túnicas de algodón adornadas con bordados y accesorios como collares, pulseras y diademas. 4. Trajes festivos. Traje de diablada. La diablada es una danza festiva que se celebra en varias regiones de los Andes peruanos, como Puno y La Paz. Los trajes de diablada son elaborados y coloridos, con máscaras de demonios y trajes ornamentados que representan la lucha entre el bien y el mal. Vestimenta de tinku. En la región de los Andes, especialmente en Potosí, Bolivia y algunas partes de Perú, se celebra el tinku, un ritual de lucha tradicional. Los participantes visten trajes festivos que incluyen túnicas y pantalones adornados con franjas y accesorios como pañuelos y sombreros. Estos son solo algunos ejemplos de los trajes típicos de Perú, pero cada región y grupo étnico tiene su propio estilo distintivo que refleja su historia, cultura y tradiciones únicas. La vestimenta tradicional es una parte importante del patrimonio cultural peruano y se utiliza en ocasiones festivas, ceremoniales y sociales para preservar y celebrar la identidad cultural del país.